Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. Hoy les presentamos un programa sobre las revelaciones de los Panama Papers, un hecho que ha generado conmoción mundial frente a la filtración de documentos más grande de la historia. Hoy nos preguntamos qué ha sucedido en el mundo después de este anuncio que se llevó a cabo a principios de abril de este año. El día de hoy analizamos tres aristas: las fallas en la gobernanza financiera global, la geopolítica de la corrupción y las implicaciones de todo esto para los países de América Latina. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro tradicional segmento migratorio, la relación entre la globalización financiera y la movilidad de personas. Acompáñenos. El 3 de abril de 2016, diversos medios de comunicación publicaron simultáneamente, a nivel mundial, información sobre más de 11 millones de documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca, con una lista de clientes de gran renombre internacional, gracias a su reputación de ser una de las más reservadas. La investigación denominada Panama Papers es la filtración más grande de documentos de la historia, en la que se consignan negocios de políticos, empresarios, futbolistas y otras personalidades que compraban los servicios de la empresa panameña, la cual se encargaba de establecer compañías o sociedades constituidas en paraísos fiscales para que los interesados evitaran el pago de impuestos y se ocultara la identidad de los propietarios. Las técnicas usadas por Mossack Fonseca para enturbiar la ruta del dinero incluían el uso de territorios tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico, cuyo régimen tributario es especialmente favorable a los no residentes. La filtración reveló más de 113,000 empresas que se habrían beneficiado tan solo de las Islas Vírgenes Británicas. De igual manera, el bufete de abogados abrió sucursales en una pequeña isla del Pacífico llamada Niue, en la que para 2001 ganaba tal cantidad de dinero del registro de empresas offshore que contribuyó en un 80% al presupuesto anual del archipiélago. Cuando las Islas Vírgenes Británicas fueron obligadas a eliminar algunos métodos que previamente habían permitido una participación anónima de empresas, Mossack Fonseca trasladó su negocio a Panamá y a la isla caribeña de Anguila, intentando retirar referencias en línea que lo vinculaban al lavado de dinero y a la evasión de impuestos. La primera gran víctima de los Panama Papers fue el primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, quien presentó su renuncia al cargo tras descubrirse sus vínculos con una empresa offshore, pero el impacto político global de este escándalo dependerá de la investigación y la solidez institucional de cada uno de los países implicados. El mundo ha sido sacudido por las revelaciones de los Panama Papers, la filtración de documentos más grande en la historia del mundo gracias a la develación que hace una investigación periodística que involucró a más de 100 medios de comunicación en todo el mundo. Esta fuga de documentos que supera con creces los archivos de Edward Snowden sobre el espionaje estadounidense contiene información que nos habla de lo que sucede en el mundo offshore y de las prácticas que utilizan políticos, empresarios, deportistas y personalidades de todo el mundo para evadir el pago de impuestos. ¿Cómo recibe Transparencia Internacional esta conmoción debido a las revelaciones de los Panama Papers? ¿Un nuevo impulso para seguir trabajando en los temas de transparencia y de rendición de cuentas? Bueno, desde que creamos Transparencia Internacional en el año 2003, una de las preocupaciones más amplias era el hecho de que existieran paraísos fiscales y cuentas secretas en Suiza. Los dos son instrumentos legales, ¿no? Los paraísos fiscales en realidad pues vienen desde los años coloniales. Los piratas crearon estas islas en el Caribe que tenían concesiones de parte del rey, en el caso del Reino Unido, del Imperio Británico, y que tenían exenciones fiscales y se quedaron así. Y también, bueno, pues el caso suizo es muy conocido, ¿no? Un lugar donde hubiera cuentas secretas para que todos aquellos que no quisieran que se conocieran
sus inversiones pudieran encontrar un paraíso en el mundo donde no se sabe qué está pasando con esas cuentas. Son instrumentos legales y tal vez esa es la parte más compleja de explicar. La ley británica los reconoce y la ley internacional reconoce la existencia de los paraísos fiscales. Las grandes corporaciones, por ejemplo, norteamericanas, Apple, IBM, utilizan los paraísos fiscales para hacer sus inversiones, y también empresas que, aunque las llamamos fantasmas, ¿no? Pues son empresas que están legalmente constituidas y cumplen una función dentro del aparato financiero internacional y de la parte comercial. La revelación de Panama Papers precisamente es como un poco una radiografía desde las entrañas de este mundo offshore del que todo el mundo ha escuchado, todo el mundo sabe que existe, pero nadie hasta la fecha había sabido realmente cómo se manejaba esa red de despachos, de bancos, y solamente con un intermediario que es Mossack Fonseca. Entonces, esta filtración llega al Süddeutsche Zeitung, que es un medio alemán regional de Múnich. Ante la amplitud de la información, que son 2.6 terabytes de información, que es muy difícil de imaginar, pero es muchísima información, son más de 11 millones de documentos, y cada documento casi puede llevar a una historia. Entonces, realmente es una cantidad de información impresionante. Entonces, ante la amplitud de esta información, el Süddeutsche Zeitung lo que hace es que se acerca con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es el ICIJ en inglés, que a su vez arma una red de colaboradores globales con más de 100 medios en el mundo para revisar esta información, porque es una base de datos muy compleja, muy técnica. La riqueza oculta del mundo ha quedado expuesta, y con ello la codicia y la voracidad de las élites para evadir obligaciones fiscales. Gabriel Zucman, profesor de la Universidad de Berkeley y autor del libro La riqueza oculta de las naciones y el flagelo de los refugios fiscales, señala que el 8% de la riqueza mundial se esconde en los paraísos fiscales y que los gobiernos de todo el mundo dejan de recibir alrededor de 200,000 millones de dólares de impuestos al año. En el trasfondo, los Panama Papers revelan los movimientos de capitales entre los países desarrollados y menos adelantados y la ruta del dinero que pretende soslayar cualquier tipo de normativa y regulación internacional. Con ello se pone por delante las entrañas de las estructuras financieras internacionales y sus complejas redes para evadir el pago de impuestos. Hay una parte significativa de la economía mundial que transita por ahí. Ciertas empresas tienen todas sus ganancias, las transfieren en paraísos fiscales. Hay criminales que tienen cuentas de banco en Suiza, por ejemplo, a través de estas estructuras. Se sabía, pero ahora con esta revelación tenemos todos los elementos, el elemento humano detrás de esto, porque son correos electrónicos a veces. Entonces uno ve cómo los abogados del despacho se relacionan con sus intermediarios en distintos países, cómo falsifican documentos, cómo tienen reglas de lo que llaman la debida diligencia, que son reglas éticas de no hacer tratos con una persona cuyo pasado, cuyo negocio podría representar un riesgo. Y se ve que a veces para ciertos clientes Mossack Fonseca precisamente no sigue estas reglas porque sabe que hay mucho dinero detrás. ¿Nos podrías poner en perspectiva la problemática de los paraísos fiscales? ¿Cuánta riqueza se esconde en el mundo offshore que de alguna manera no paga impuestos? Todos tenemos derecho, todos en el planeta Tierra, a invertir nuestro capital donde lo consideremos idóneo. Si la tasa de mi banco es de 3 puntos en el caso mexicano y yo veo que hay otro país en el mundo, déjame poner uno real, Brasil, que te da 5 puntos, pues lo que tú haces es llevar tu dinero a donde te están las mejores condiciones de inversión, ¿no? Ese es un derecho de todos en el planeta Tierra, para una empresa o para un particular o un individuo. El problema
no es invertir fuera de tu país el dinero. El problema es de dónde viene ese dinero y qué haces una vez que lo invertiste con los resultados financieros de esa inversión. Primer asunto, lo que es ilegal es que el dinero que inviertas en el extranjero sea fruto de un ilícito. El segundo es que una vez que tú obtienes, por ejemplo, de una inversión legal, réditos, no los declares al fisco. Y aquí hay una situación muy particular. Si tú los dejas en el paraíso fiscal, puedes seguir creciendo tu capital, pues como estén las inversiones que tú hayas contratado y no pasa nada. Pero si tú regresas dinero al país de origen y no pagaste impuestos en el país de origen de ese capital, en el otro no vas a pagar porque ese es lo atractivo del paraíso fiscal, entonces puedes entrar en el supuesto de evasión fiscal. Una de las revelaciones que más ha conmocionado sobre los Panama Papers está relacionada con Estados Unidos. A diferencia del pensamiento general y común que coloca a las empresas fantasmas en las islas tropicales del Caribe o en refugios europeos tradicionales, las filtraciones revelan que Estados Unidos y Reino Unido, por cierto, dos países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, también se han convertido en países que favorecen la confidencialidad y el anonimato para proteger la riqueza privada, alejándola del alcance de las regulaciones tributarias. Hay varios estados de la Unión Americana como Nevada, Wyoming o Delaware que compiten entre sí para crear empresas fantasma. Cabe señalar que Washington se ha resistido a firmar nuevos tratados internacionales en materia de transparencia fiscal y tributaria. Estados Unidos de por sí tiene varios estados que son paraísos fiscales, pero hasta incluso tienen reglas de secrecía y de confidencialidad bancaria más fuerte que la de las Islas Vírgenes, por ejemplo. En Estados Unidos todavía, en Delaware creo, y en Nevada, hay posibilidad de tener lo que se llama acciones al portador. Una acción al portador, una empresa que tiene acciones al portador no tiene dueño. El dueño es quien tiene esas acciones, pero nadie tiene que registrarse para esto. Entonces, si yo tengo las acciones, soy el dueño. Si te las regalo, tú eres el dueño, pero no hay un papel que va a decir que tú eres el dueño y que yo lo fui. Eso es Por eso de hecho, hubo varias críticas sobre Panama Papers, de por qué no salen estadounidenses, pues por eso, porque ellos mismos son un paraíso bancario. Gran Bretaña quizás sea el caso más revelador, ¿no? La investigación de los Panama Papers fue financiada en gran medida con fondos norteamericanos. No se mencionan muchos casos de los Estados Unidos. Sí, pocos. Es muy contado el número de casos. Ya empieza uno a pensar en conflicto de intereses ahí. Sí. Pero el tema que tocas es central. Delaware es, digamos, para fines prácticos es una isla del Caribe, ¿no? Es un lugar donde puedes crear empresas fantasma, donde permites inversiones muy extrañas que en otros estados, incluso dentro de la Unión Americana, sería ilegal. Y entonces tienes una situación de excepción dentro de los Estados Unidos. Por eso ha sido tan difícil para la administración Obama plantear una sola postura en estos temas. El gobierno federal norteamericano lo tiene muy claro, pero hay presión de estados, Wyoming, Delaware, que quieren mantener estos espacios para atraer inversiones por la naturaleza de sus economías. Es toda una contradicción. Los Panama Papers fueron trending topic en las redes sociales. Pero aquí debemos de preguntarnos cuáles son las afectaciones para los ciudadanos de esta filtración histórica de documentos. Desde el momento en que los estados dejan de ingresar miles de millones de dólares por ingresos fiscales, la educación, el transporte, la erradicación de la pobreza y también la salud se pueden ver trastocados. Además, prestaciones sociales claves para reducir y aminorar la desigualdad creciente. Por otro lado, no hay que olvidar que la evasión de impuestos a nivel internacional puede estar conectada con el lavado del dinero y ello asociado a otros delitos conexos como el contrabando de armas y de drogas. Todos ellos negocios muy jugosos que pasan por los paraísos fiscales. Incluso varios países volvieron a poner a Panamá en su lista negra de paraísos bancarios.
pero hay ciertas zonas en el mundo que no lo son. Por ejemplo, Malta ya no es paraíso bancario. Estados Unidos pocos se van a atrever a decir que es un paraíso bancario, por ejemplo. ¿Qué más? Hay zonas de Portugal, hay muchas zonas en Mónaco, propio Mónaco, en el sur de Francia, en Andorra. Son muchos territorios que realmente sí les sirven a esas élites. Entonces, pues, ¿para qué sería ingenuo esperar de los mismos que se tiren un balazo en el pie, ¿no? Entonces, consecuencias sí hay, pero estructurales no sé qué tanto. Bueno, y atrás de todo esto, en el trasfondo, una falta de voluntad política, hay toda una trama de complicidades en donde los beneficiarios son las mismas personas que están creando las leyes o quienes están tomando decisiones. Mira, creo que lo que inevitablemente han desatado el caso Snowden, el tema de Assange y ahora los Panama Papers, es un involucramiento mayor de la opinión pública en estos temas. Estos eran asuntos, fíjate, hasta las palabras, ¿no? Usamos conceptos en inglés, es bien difícil entender qué es elusión, qué es evasión fiscal, qué es doble tributación. Era como un lenguaje cerrado, si me permites la expresión, y solo para especialistas. Y lo que creo que hemos descubierto a raíz de estas grandes filtraciones de información es que este es un asunto que debería preocuparle más a la opinión pública nacional e internacional y que las sociedades deben ser más exigentes con sus gobiernos en que se regule mejor este tema. Si tú dejaste de pagar impuestos sobre esa riqueza en el mundo, hay menos carreteras que se construyeron, hay menos hospitales, hay menos guarderías, hay menos servicios públicos, menos recursos para el transporte. En fin, no es que quedaron en el limbo, ¿no? Alguien ganó y ganó mucho. Claro, y alguien perdió. Alguien perdió y perdió mucho. El escándalo de los Panama Papers pone al desnudo las fallas de la gobernanza financiera global. Pero, ¿dónde quedaron los estándares globales sobre transparencia financiera y la aplicación de estrategias compartidas? ¿Dónde quedó la cooperación y la coordinación dentro de los sistemas tributarios? Y es que hay que recordar que estas revelaciones también son un llamado para los organismos internacionales, quienes trabajan también por la transparencia, la rendición de cuentas y por el escrutinio internacional. Todo esto se presta como una tarea muy difícil de alcanzar cuando debemos de tomar en cuenta que los tomadores de decisiones se benefician de este capitalismo financiero desregulado. La gobernanza al final no tiene problema porque son reglas. Bueno, más bien no son reglas, son vacíos en las reglas que cada quien explota a su ventaja para evadir, pero a los bancos les conviene mucho. Todos los bancos tienen filiales ahí en los paraísos bancarios, ¿no? Panamá está lleno de edificios de rascacielos enormes, en las Islas Vírgenes, en Caimanes, tienen ahí sus filiales. Entonces la gobernanza financiera, pues ahí está, realmente. Y no creo que sea en su ventaja cambiar estos esquemas. Esta filtración de documentos, por cierto, la más grande de la historia, pone al centro los huecos o bien las fallas en la gobernanza financiera internacional. Los gobiernos no podían acceder a información de lo que pasaba en otros países si no hacían una solicitud expresa del país de origen al país de destino de las inversiones, y eso tomaba mucho tiempo. Y lo que se ha venido acordando apenas hace unos meses es que haya un mecanismo de cooperación en tiempo real. A través de la OCDE, ¿verdad? ¿Y del G20? Bueno, a través de un mecanismo nuevo que han impulsado tanto la OCDE como el G20 para que se pueda compartir información de manera automatizada. ¿Cuál es el problema? El de tantos otros compromisos internacionales. Se alcanza en la cumbre el compromiso, pero la implementación todavía puede tomar varios años. La comunidad internacional debe de instrumentar una serie de medidas y políticas para paliar los huecos
de la gobernanza financiera internacional. La problemática no solamente recae en los paraísos fiscales, sino en los gestores de fondos libres, los ataques financieros especulativos y la necesidad de meter en cintura a las agencias de calificación que evalúan los productos financieros o activos de empresas y países. Se trata de consensar e implementar medidas relacionadas con la administración tributaria, intercambio de información, transparencia fiscal, coordinación entre países y el registro de la riqueza y propiedad. Como organización Transparencia Internacional siempre ha estado en contra de estas figuras. ¿Por qué? Pues porque permiten que el dinero deshonesto de algún jefe de Estado en África subsahariana o del propio premier soviético en su momento o de los responsables de la política en Rusia o en cualquier otro país escondan dinero y lo pongan en estos paraísos. Siempre nos hemos opuesto, pero creo que los Panama Papers ilustran pues qué tan grande era el mercado del que estamos hablando, y aquí solo se hace referencia a un paraíso fiscal, ¿eh? Siguen existiendo muchos otros que también tienen pues o tendrán que explicar cómo están diseñados y cómo operan. De por sí no sería tan difícil, sería rastrear todas las empresas con un intercambio absoluto de información entre los países, de información, pero incluso con los paraísos bancarios. Es decir, si yo, mexicano, quiero abrir una empresa en las Islas Vírgenes para tener una cuenta bancaria en Suiza, pues puedes rastrear esto fácil, pero eso sí requiere primero de voluntad y además de gente preparada para investigar esto. El problema de ahora es que una investigación de un caso de esto toma muchísimo tiempo. Uno se da cuenta al revisar esos documentos, se pone en el lugar de un fiscal, pero un fiscal no tiene 8 meses para sacar un caso. La masiva filtración de documentos de la firma panameña Mossack Fonseca ha puesto a debate las reformas fiscales que se antojan necesarias para enfrentar la opacidad financiera global. En este contexto toma revuelo la instrumentación de un impuesto global y progresivo a la riqueza, tal y como lo ha señalado el economista francés Thomas Piketty, o bien la necesidad de gravar a las transacciones financieras globales y al capital especulativo que se mueve con toda rapidez. Un recordatorio de la tasa Tobin. En un momento de vacas flacas para las arcas públicas, se intensifica la lucha entre los gobiernos y los bancos, además de los agentes empresariales, quienes, por cierto, practican un lobby poderoso en aras de no ver castigadas sus operaciones. Creo que el tema va a traer a la discusión nuevamente la desigualdad a nivel global, la manera en la que se tasa y se encuentran impuestos para el capital, pero sobre todo yo creo que algo muy puntual que sí va a ocurrir, digamos, estas son las grandes ideas y los grandes planteamientos, pero algo que va a ocurrir muy rápido es la discusión sobre cómo mejorar o evitar doble tributación y evasión y elusión fiscal en el corto plazo. Por los volúmenes que se reportan en los Panama Papers, estamos hablando de un asunto que deja muy mal parado al contribuyente de un país, ¿no? Cualquiera que sea, la cantidad de recursos que pueda tener una empresa rusa o el primer ministro de Islandia, la propia familia del primer ministro británico, ¿no? Que también se encontraron inversiones en uno de estos paraísos de inversión o paraísos fiscales, bueno, pues compromete la seguridad de muchas personas. Lo único sería cierta presión electoral sobre los políticos para precisamente actuar en ello. Aunque las presiones electorales para regular los bancos, y sabemos hasta qué punto es difícil, ¿no? Porque pues, precisamente hay muy pocos hombres de Estado políticos que se pueden enfrentar, entre comillas, a los bancos, ¿no? El G7, el G20 y la OCDE han abordado en diferentes coyunturas y momentos la problemática de la opacidad financiera global, la evasión tributaria mundial y las transgresiones fiscales. En un informe de la OCDE del 2016, se advierte que a pesar del diseño de normas globales,
muchos territorios y jurisdicciones se niegan a la cooperación e instrumentación. Aunque el G20 anunció el fin del secreto bancario y el avance de acuerdos de intercambio de información fiscal, muchos países están lejos de la aplicación de normas internacionales. En estas listas figuran jurisdicciones no cooperativas y, por supuesto, Panamá, debido a su gran número de sociedades offshore y su cultura del secretismo financiero. En el 2009 el G20 declaró el fin del secreto bancario, pero a ver, explícanos bien qué tipo de medidas se tomaron, porque vemos que el secretismo, por supuesto que no se está acabando y está lejos de cumplirse. Bueno, el secreto bancario, en realidad lo que desaparece es el secreto bancario para investigaciones por lavado de dinero, porque ese era otro obstáculo, ¿no? Por ejemplo, en México sigue existiendo el secreto bancario y México es un país del G20. El secreto bancario se va a proteger y vas a ver a los suizos protegerlo con toda fuerza a nivel internacional. Lo que se logró hacer en la OCDE es que el secreto bancario no fuera un obstáculo para investigaciones por lavado de dinero y por corrupción. Porque lo que le respondían a una autoridad investigadora es, como en México está protegido el secreto bancario y en Suiza también, entonces no te entrego información que es útil. Tendrá que ser mediante orden judicial y con una serie de mecanismos específicos, pero lo que se quiere es que ya no sea un pretexto de cajón, que la primera respuesta que obtengas del mundo es, está el secreto bancario y por lo tanto yo no puedo informarte. Y la información financiera de la banca ya empezó a fluir, pero en tiempo real, pero no así la que tiene que ver con otro tipo de inversiones como las empresas offshore y muchas de las que revelaron los Panama Papers. Hay pocos países que realmente se nieguen en bloque, porque pues, es ponerte a todo el mundo encima. No, sí, claro, estamos comprometidos con la transparencia, es refrendar principios de transparencia, de toda legalidad. Pocos van a admitir esto, y cuando sí están en la lista negra hacen los 3-4 cambios para, por ejemplo, lo de eliminar la figura de las acciones al portador, que esto sí puede llevar a ser denominado como paraíso bancario. Entonces, para un país sí estar en una lista negra de estos países sí es grave. En la agenda de eventos internacionales se apuntan 2 citas clave en materia de transparencia y rendición de cuentas. La cumbre del G20 que tendrá lugar en China en septiembre de este año y la cumbre mundial anticorrupción que se va a celebrar en Londres el 12 de mayo. Y es que hay que decir que a David Cameron, el primer ministro del Reino Unido, pues no le viene tan bien ser el anfitrión de la cumbre mundial anticorrupción. Los Panama Papers han revelado que su padre creó un fondo en un paraíso fiscal. Esto lo ha obligado a presentar su declaración de impuestos y a anunciar una legislación en contra de la evasión de impuestos. Por otro lado, vemos que toda esta estrategia ha estado orientada a reparar el daño sobre su situación de las finanzas personales. Cuando David Cameron, por ejemplo, sale a decir que va a luchar contra la opacidad bancaria, que uno se da cuenta que su papá tenía una empresa offshore y que además Gran Bretaña es la que protege a estos paraísos bancarios, no nos hagamos ingenuos, no sabemos muy bien cómo funciona esto. Son los países, son los gobiernos quizá de las 5 mayores potencias si están involucrados de manera directa. Viéndolo más allá, pues está toda la casta dirigente de China, bueno, están los cercanos de Putin, está el papá de David Cameron, realmente es toda una élite ahí. Todos los polos de poder. Todos los polos, todos los partidos, todas las ideologías, ¿no? Porque pues al final son los que tienen mucha lana y que la ponen afuera. Siendo un asunto de tanto poder en el mundo, pues claramente los países se comportan acorde al peso específico que esto tiene en su economía. Por eso fue clave un cambio de señal hace 2 años en el caso del gobierno del Reino Unido, en particular bajo el primer ministro Cameron, que sabiendo que Londres vive esencialmente de las operaciones
bursátiles, financieras y muchos de estos temas, se animara a hablar de mayor apertura en los mercados financieros internacionales. Y eso empezó a destrabar una serie de acuerdos internacionales que ya se lograron en noviembre del año pasado, uno de los cuales, y tal vez el más importante, es que se empiece a compartir información en tiempo real sobre lo que está ocurriendo en los mercados financieros. Las revelaciones de los Panama Papers han implicado a 12 jefes de Estado y de gobierno y a diferentes personalidades del mundo político, económico y empresarial. En el radar y como primera gran víctima estuvo la renuncia del primer ministro de Islandia e implicados que también han tocado a los allegados de Xi Jinping y también de Vladimir Putin en Rusia. Bajo el radar, como ya hemos comentado en este programa, también aparece la figura de David Cameron, el primer ministro del Reino Unido, en un momento delicado, justamente cuando se prepara el referéndum tan delicado en Reino Unido para saber si va a abandonar o va a permanecer dentro de la Unión Europea. Esas revelaciones tuvieron consecuencias directas, ¿no? Algunas en Islandia, en España ha habido mucha presión, hay un ministro que tuvo que dimitir, en Argentina está hirviendo un poco la situación, pero esas son las consecuencias directas. Hubo la OCDE, se pronunció para regular más estos temas de paraísos bancarios, pero del otro lado, la Unión Europea hace una semana votó una ley para proteger el secreto de negocios, la cual a su vez puede poner en riesgo a los que se llaman los whistleblowers, ¿no? Los que tienen información relevante de interés público de ciertos comportamientos de una empresa y que los entrega o a medios de comunicación. Bueno, en general eso es para medios de comunicación, ¿no? Qué difícil encontrar las huellas del dinero, cómo se rastrean estos movimientos de capitales que se mueven de manera muy veloz y rápida en el mundo financiero. Mientras que en algunas mesas estamos discutiendo ya los temas de datos abiertos, de información en tiempo real, de automatización de la información, es curioso cómo los mercados financieros han resistido a estos temas. Tienen todos estos instrumentos para la bolsa, ¿no? Tienen todos estos instrumentos para el momento de invertir, pero no para la rendición de cuentas. Curiosamente aquí sí no han visto las nuevas tecnologías, ¿no? Una cosa que se llama en inglés beneficial ownership. En español se traduce como el beneficiario último o el verdadero dueño de la empresa, ¿no? Y ahí México tenía una posición de vanguardia en el G20 diciendo, no vamos a poder controlar lavado de dinero, corrupción y otros asuntos, incluido terrorismo, crimen organizado, etcétera, si no sabemos quién es realmente el dueño de las empresas. Porque cuando tú tienes una empresa fantasma o una empresa shell, como se les llama, un caparazón, no sabes quiénes son los dueños de esa empresa, ¿no? Eso es lo que ha hecho Delaware, Wyoming y muchos otros lugares, crear empresas que son caparazones y nunca se sabe quién es el dueño. Si queremos que el dueño real de una empresa o los accionistas reales tengan responsabilidad sobre cómo se invierten esos recursos de forma legal o ilegal, necesitamos saber quiénes son realmente los dueños. Y fíjate qué curioso, México haya sido de punta en las discusiones del G20, está del lado de la mayor apertura en este tema. Las revelaciones de los Panama Papers pueden tener repercusiones muy significativas y se conectan con el descontento social que ha aprendido en el mundo a causa de la corrupción. Las lecciones se han socializado en América Latina. El ejemplo más sustantivo fue la renuncia del presidente guatemalteco Otto Pérez Molina por la trama de corrupción desvelada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo de Naciones Unidas. Ahí también se coloca la plaga de la corrupción en Honduras, que está acompañada de la impunidad, un esfuerzo que busca revertir la OEA con la misión de apoyo contra la corrupción y que cuenta con el beneplácito del presidente Juan Orlando Hernández. Es una buena noticia que se empiece a considerar que la impunidad es el otro problema pegado a la corrupción y se alimentan mutuamente, ¿eh? A veces la impunidad genera corrupción y a veces la corrupción genera impunidad.
Yo creo que es muy sano lo que ha pasado en Brasil, ¿no? Más de 90 funcionarios públicos y empresarios detenidos y bajo proceso por el caso Petrobras. Es muy importante lo que ocurrió en el caso de Guatemala. La ex vicepresidenta y el presidente están bajo investigación. No, y la renuncia de Otto Pérez Molina 5 días antes de las elecciones. Yo creo que ha sido muy importante. También el caso hondureño, ¿no? La misión de la OEA, pero te soy muy sincero. A mí la justicia por outsourcing nunca me ha gustado. Es decir, me parece que una soberanía y un país tiene que hacerse cargo primero de estos temas y solo en situaciones excepcionales incorporar agentes independientes a nivel internacional. En el caso de los Panama Papers es uno más, digamos, de los casos de corrupción y de las formas precisamente de evadir el impuesto y de esconder sus riquezas en los países donde las tasas de desigualdad son de las más altas del mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, en los casos de América Latina, no es necesario para uno entrar en estos esquemas para evadir el impuesto. Hay despachos en México que están especializados en otorgar facturas apócrifas, por ejemplo, para evadir el impuesto. Entonces, es parte ahora sí que de un modelo económico aquí en América Latina, ¿no? Es una economía meramente desigual, un modelo económico más bien meramente desigual, en el que pues se sigue con la idea de la extracción de riquezas y de poner el dinero afuera del Estado, precisamente para evitar la repartición, ¿no? Ya cumplido 200 días de gobierno de Mauricio Macri en Argentina, el presidente se vio obligado a declarar ante un juez debido a las revelaciones de los Panama Papers, que lo vinculan con los paraísos fiscales. Después de una campaña política cargada de mensajes de transparencia y justicia independiente y de prácticas de corrupción de la administración pasada de Cristina Fernández de Kirchner, el presidente dejó en vilo su credibilidad. En este tenor también se apunta el río revuelto en Brasil, el intento de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, que avanza notablemente y que se le acusa de haber violado normas fiscales y de maquillar el déficit presupuestal. A su vez, gran parte de la élite política y económica se han visto envueltos en los escándalos de corrupción ligados a la firma petrolera estatal de Petrobras. Lo que ocurre en el caso Petrobras en Brasil todavía no le está cambiando la vida a las personas que viven en Belo Horizonte o en Sao Paulo. Es un asunto de muy alto nivel de la clase política y es muy importante hacerlo, pero también tienes que cambiar las reglas abajo, porque si no, a lo mejor no nos enteramos de quién es el alcalde en Sao Paulo, ¿no? No llega nunca a la dimensión internacional, pero no queremos que haya corrupción en Sao Paulo. Entonces tienes que tener las dos estrategias. Las dos estrategias, esta grande, ¿no? Que incluso puedes llevar a la Corte Internacional Como Penal. un buen golpe, ¿no? Ya luego en manos de la autoridad nacional, ¿no? Para abrir, para procesar y para bajar los temas. Pero te aseguro que ahorita en Guatemala lo que están discutiendo es cómo hacer que la Procuraduría funcione siempre, no solo para el caso de un presidente o de un expresidente. Ese es el reto. O sea, tener estas medidas extraordinarias y ejemplares, asegurarse que no haya impunidad, pero al mismo tiempo que vaya cambiando el sistema. De acuerdo a información revelada por los Panama Papers, México también se inscribe dentro de esta noticia que le ha dado la vuelta al mundo. Ahí está el presidente y varios de sus allegados de la élite política y económica que se contabilizan en este semillero de información. Sin embargo, lo que no hay que perder de vista es que el mundo, a través del escrutinio internacional, puede ser nuestro mejor aliado para desenmascarar actos de corrupción. Esta apuesta sería infructuosa si no apoyamos a la formación de ciudadanía en nuestro país. Ciudadanos más empoderados, más educados y que estén más comprometidos con las prácticas del buen gobierno. Oye, México prácticamente está en el último lugar de los índices de corrupción de la OCDE. Sí, somos el último lugar de la OCDE en materia de corrupción. Somos el país 106 de 177 países en el mundo que se miden año con año.
pero donde te diría que está la parte más dolorosa sí está pues en nuestra relación con los competidores económicos a nivel internacional. Ser el 34 de 34 en la OCDE no es una buena noticia, y también no es una buena noticia que estemos tan abajo respecto a otros países de la región. Sí, de América Latina, ¿cómo se coloca ahí 70 México? lugares abajo de Chile, casi 50 lugares abajo de Brasil. Seguir discutiendo quién era el zar no nos iba a llevar a ningún lado, ¿no? Cambiar un sistema, ¿qué supone? Por ejemplo, se tocaron 14 artículos de la Constitución el año pasado en la reforma anticorrupción. Para dar una idea, la de transparencia es solo un artículo, ¿no? Aquí se tuvieron que cambiar 14. Se van a modificar entre 22 y 30 leyes federales para poder hacer realmente un sistema. Y esto todavía va a pasar en los estados y municipios. Yo sé, esto es abstracto y además el secreto todavía está en la implementación de estos como cambios siempre, jurídicos. claro. Estamos hablando también de la Fiscalía Anticorrupción, de la ley que crea un sistema nacional, de los mecanismos de coordinación, de cuáles van a ser los indicadores de desempeño, de quién forma parte. No, o sea, no quiero... Bueno, se oye muy bonito, pero ojalá y no sea letra muerta. No va a ser letra muerta, lo que sí va a ser es que no va a ser instantáneo. Pues a diferencia de nuestros países, Mossack Fonseca aquí no tiene oficina. Pasa a través de una red de intermediarios, que son despachos de abogados, fiscalistas, asesores, consultores, que orillan a sus clientes hacia Mossack Fonseca. Realmente los clientes aquí pocas veces tienen contacto directo con Mossack Fonseca. Ellos pasan a través de esos despachos que les dicen, ok, tú tienes una cuenta en Suiza, quieres armar una estructura, yo te la hago. Y ellos a su vez van con Mossack Fonseca. Veamos este comentario de Federico Lamont en el segmento migratorio, una relación entre la globalización fiscal y la movilidad de personas. ¿Qué tienen en común economías de Bahrein, Filipinas, por citar un caso, Panamá, en otra parte del mundo, y no solamente ellos, Tailandia y Singapur, eventos graves de corrupción? En algunos casos forman parte de los 15 grandes paraísos fiscales que se ubican en dos grandes regiones, el continente euroasiático africano. ¿Por qué? Por ejemplo, de esta misma región fluyeron enormes recursos. En Bahrein, en las costas del Golfo Pérsico por un lado, y por el otro, en Uganda, salieron grandes cantidades de recursos que dejaron a la población empobrecida, e incluso hasta el grado de Etiopía, con una enorme sequía, pobreza y mortandad. Pero ¿qué ocurrió con sus dirigentes? Ellos ocultaron el dinero procedente de las arcas públicas en los paraísos fiscales siguientes: Luxemburgo, Suiza particularmente, y no solamente ahí, se fueron al sureste asiático y llegaron como punto de partida a Hong Kong y Taiwán. Después ese capital retornó para llegar de manera encubierta en empresas sospechosas que trabajaban para ellos, creando mayor pobreza y sobre todo migración. Les cito el caso de Filipinas en el sureste asiático, donde el extinto dictador Ferdinand Marcos sacó de esa nación casi 2.000 millones de dólares. Por un lado los llevó a Nueva York y otra parte de su capital se fue a Luxemburgo y una más a Suiza. Cuando las autoridades fiscales descubrieron que ahí se encontraba el dinero de los filipinos, esto solo propició que Ferdinand Marcos aceptara el congelamiento de bienes que son de los filipinos. Y para Filipinas, una migración de enfermeras a Estados Unidos. Por cierto, esta mano de obra ahora es más que nunca necesaria en la Unión Americana. Y concluyo con el caso de Jean-Claude Duvalier. Este y su capital llegó a Francia. También transitó por Hong Kong y llegó a Taipei, en Taiwán. Cuando descubrieron sus movimientos, también descubrimos que dinero sucio, el denominado drug laundering, estaba inmerso en ese capital.
¿Cuál es la conclusión? Los líderes del Fondo Monetario Internacional, Lagarde, y el Banco Mundial, Young, afirman, si no hay una legislación mundial tributaria, las economías emergentes se hunden y con ellas, por lo menos, 600 millones de habitantes de la aldea global. Iniciemos nuestro tradicional segmento legislativo de carácter internacional. Esta fue la información que tuvo lugar tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Y bueno, veamos los detalles de esta jornada en la Cámara Alta, en donde se dieron la ratificación de 13 nombramientos diplomáticos. Vamos con los detalles. En sesión solemne, el Pleno de la Cámara Alta recibió a David Carter, presidente de la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda. El presidente de la mesa directiva del Senado, Roberto Gil, consideró necesario ampliar las oportunidades de intercambio comercial entre México y Nueva Zelanda. El Acuerdo Transpacífico se nos presenta como una oportunidad inigualable para detonar nuestra productividad, nuestro acceso a bienes de mejor calidad y a precios más competitivos. Nuestros países así lo reconocen. En pluralidad y en democracia iremos dando pasos a cumplir nuestros compromisos. Bueno, destacó que es necesaria una reforma en contra de la corrupción para catapultar, dijo así, el crecimiento económico nacional y expandir las oportunidades de comercio con otros países. Aquí ahora, nuestra debilidad institucional sigue siendo la principal limitante para poder impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social a plenitud en nuestro país. Nueva Zelanda es el país menos corrupto del mundo. Han dado prioridad a sus instituciones y hoy su crecimiento económico descansa sobre ellos. Indicó también que el Acuerdo Transpacífico facilitará el fortalecimiento de la relación comercial entre Nueva Zelanda y México. La relación de trabajo cercano entre Nueva Zelanda y México en temas de desarme son una de las áreas principales de colaboración en nuestra relación. Nueva Zelanda también trabaja estrechamente con un programa, un tratado de armas con México, que es el primer tratado global para poder regular la transferencia internacional y control de armas convencionales. Ahí las palabras del presidente del Parlamento de Nueva Zelanda, quien consideraba que entre México y su país existen lazos amigables, pues las exportaciones mexicanas son las que ocupan el primer lugar en este país del continente asiático, y posteriormente ya se refirió, ahora sí específicamente, a lo que tiene que ver con el tratado comercial. Las presidentas de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte fundamentaron los nombramientos en tribuna, nombramientos de precisamente el embajador de Estados Unidos y cónsules en distintas naciones desde la Unión Americana. Los Estados Unidos de América es el primer socio comercial de México y sin duda el país más relevante para nuestra política exterior. No solo contamos con una embajada, sino con la red más importante de consulados. 49 consulados en la Unión Americana. Los temas de seguridad, entre los que destaca con particular preocupación el tráfico de armas, deberán abordarse con diligencia, oficio y asumiendo una legítima corresponsabilidad. No pueden aceptarse más deportaciones sin procedimientos justos que vulneren los derechos humanos. Bueno, sobre estos nombramientos hicieron uso de la tribuna legisladores de distintos grupos parlamentarios, PT, PRD y Partido Verde. Lo que no puede hacerse, compañeros, es convertir al servicio exterior mexicano en el club de sus cuates o en el exilio de los estorbos. La política exterior para Peña Nieto es estar en su palacio volador, que ya nos dijo que no tiene alberca. ¿Qué esperamos del señor Sada y de los cónsules? Que defiendan de manera irrestricta los derechos humanos de los mexicanos y de las mexicanas que tienen necesidad de ir al país del norte. Que defiendan en especial a los niños no acompañados. Esa claridad que tienen nos va a permitir mejorar de manera sustantiva
la participación de los mexicanos en los Estados Unidos. Les va a permitir cohesionarse como una comunidad, o les va a permitir ser una comunidad más cohesionada, que desafortunadamente hoy no es así. Las designaciones que se hizo por parte del Ejecutivo son las siguientes: Carlos Manuel Sada Solana como embajador de México en los Estados Unidos, Marcela Celorio Mancera como cónsul en San Diego, California, Francisco Javier Díaz de León como cónsul en Atlanta, Georgia, Emilio Rabasa Gamboa, cónsul en Boston, Massachusetts, Francisco de la Torre Galindo, cónsul en Dallas, Texas, Marcos Augusto Bucio Mujica como cónsul en El Paso, Texas, Ricardo Santana Velázquez, cónsul en Nogales, Arizona, Claudia Franco Hijuelos, cónsul en Phoenix, también en Arizona, María de los Remedios Gómez Arnau, cónsul en Raleigh, en Carolina del Norte, Gemi José González López, cónsul en San Francisco, California, Ana Berenice Díaz Ceballos Parada, cónsul en Vancouver, Canadá, Héctor Eduardo Velasco Monroy, cónsul en San Antonio, Texas, y Diego Antonio Gómez Pickering como cónsul en Nueva York, Nueva York. Bueno, para la ratificación de estos diplomáticos se acordó en el Pleno realizar 3 votaciones. En la primera, el Pleno de la Cámara Alta aprobó en lo general y en lo particular con 86 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones la ratificación de Carlos Manuel Sada Solana como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en los Estados Unidos de Norteamérica. La segunda votación, votación nominal, se aprobó con 59 votos a favor, 32 en contra y 1 abstención, acuerdo para ratificar a Héctor Eduardo Velasco Monroy como cónsul general de México en San Antonio, Texas, y a Marcos Augusto Bucio Mujica en El Paso, Texas. Y la tercera y última votación, con 101 votos a favor y 0 en contra, se avalaron los nombramientos de Marcela Celorio Mancera, Francisco Javier Díaz de León, Emilio Rabasa, Francisco de la Torre Galindo, Ricardo Santana, Claudio Franco Hijuelos, María de los Remedios Gómez Arnau, Gemi José González López, Ana Berenice Díaz Ceballos Parada y Diego Antonio Gómez Pickering, todos ellos como cónsules de México en diversas ciudades de Estados Unidos y Canadá. Se ratifica el nombramiento de la... Luego de estas 3 votaciones, al tomar protesta al embajador de México en Estados Unidos, Carlos Manuel Sada Solana, y a diversos cónsules, el presidente de la mesa directiva le solicitó comunicar los aspectos positivos de la presencia de los mexicanos en aquel país. Hoy del Senado la encomienda de cuidar y defender los intereses nacionales, en particular el deber de comunicar con eficacia los múltiples aspectos positivos de nuestras relaciones y los de la presencia de los mexicanos en Estados Unidos y Canadá. Asimismo, el deber de contrarrestar con información y argumentos las campañas de desprestigio contra nuestra identidad como socios naturales y a defender la institucionalización de nuestros múltiples e intensos intercambios en contra de las amenazas y discursos populistas, xenófobos y de intolerancia. Si así no lo hicieran, que la nación... Luego de este discurso, los integrantes del cuerpo diplomático rindieron protesta. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musal y como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.